Por favor, abran sus Biblias a Efesios 1, capítulo 1, del versos 3 al 5. Si no tienen Biblia, pueden agarrar una Biblia del asiento enfrente de ustedes. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Buenos días a todos. ¿Están todos bien? Es un placer verlos a todos. Era el 27 de abril de 1992 y había un precioso bebé. La mamá biológica no pudo cuidar de él. Entonces este bebé necesitaba padres que lo alimentaran, que lo protegieran, que lo defendieran, que pusieran sus necesidades encima de las necesidades de ellos mismos. Así que cuando Patty y Wayne recibieron la llamada de ese bebé, fueron al hospital a ver a su hijo por primera vez. Lo protegieron, lo alimentaron, oraron por él y alabaron a Dios por él. Sabían que ese bebé necesitaba amor. Entonces lo amaron. Lo amaron con un amor que él no pudo entender en ese momento. Lo amaron antes de que él pudiera corresponder o incluso entender su amor. Patty y Wayne le dijeron a Aaron, este fue el plan de Dios desde el principio. Este fue el plan de Dios de que nosotros los cogiéramos a ti y te adoptáramos. O sea que antes de la fundación del mundo, Dios predestinó a Aarón para que fuera adoptado. Y este bebé Aarón ahora es el que conocemos como un jugador de béisbol que es súper bueno. Y en mi opinión, yo creo que él es el que lleva el récord de home run más alto. Hay muchos que quizás no sabían que Aaron Judge era adoptado. Y nosotros también fuimos huérfanos, pero huérfanos espirituales. Pero Dios nos amó tanto que Él nos predestinó a ser adoptados a su familia. Una adopción espiritual. Dios ya tenía predestinado a quienes iban a ser adoptados en su familia. Y esta adopción espiritual viene a través de Jesucristo. Dios nos amó a nosotros primero antes que nosotros pudiéramos regresar ese amor de regreso. Dios ya había planeado y escogido a nosotros. Él ya sabía quién iba a adoptar en su familia. Y como miramos en ese texto, la adopción viene directamente de Jesucristo y Jesucristo solamente. Dios pagó el precio de nuestra adopción por morir, por medio de morir en la cruz por nosotros.
Y yo creo que por medio de esta lectura Dios nos va a hacer entender que Él nos ama más que cualquier cosa en este mundo, porque dio su Hijo por nosotros. The Apostle John put it this way in 1 John 3:1. He said, "Behold, what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the children of God." Would you pray with me? Oremos. Father in heaven, what a great love you have displayed in adopting us as your Padre sons. Celestial, qué gran amor has demostrado al adoptarnos como sus hijos en Cristo. Hay un misterio en ese texto, misterio glorioso y maravilloso. So would you, by Por favor, por medio del Espíritu Santo, aumenta nuestra capacidad y tolerancia del misterio y prepara nuestros corazones para que se asombren con tu amor. help us understand Mientras nos ayudas a entender nuestra adopción espiritual en las próximas semanas, por favor, derrite nuestros corazones y guíanos a vivir nuestra adopción a través de la adopción y el cuidado temporal del bien de los huérfanos. Y también para tu gloria, en el nombre de tu Hijo, nuestro gran hermano, que pagó nuestra adopción. Amén. Well, I want to welcome you to Les quiero dar la bienvenida a esta nueva serie que se llama by doing a deep Adopted. to Ephesians chapter 1, where the Apostle Paul, he unpacks what we might call El apóstol Pablo nos hace entender la doctrina de adopción espiritual places in Scripture to hear God's y vamos a escuchar a través de él de la adopción y vamos a también entender un poco más del corazón de Dios. by bringing others outside of our families into our families as a manifestation of His love. So we'll spend Vamos a pasar 3 semanas en este libro de la Biblia and then we'll head to other places in Scripture. But I wanted to make you aware of some really cool things that are going to be les quería dar a entender first. Mark your calendars for lo que va a pasar siguientemente. Marquen sus calendarios. 9 o'clock service and the 11 o'clock service. You're going to have the opportunity to hear Vamos a tener la oportunidad de escuchar la historia de adopción. Jacob's actually being baptized here in a little bit. El Hijo de Dios va a ser bautizado hoy día. Yeah, clap for that. Aplausos. But Claude and Pero Suzanne, Claude y Susan van a compartir su historia de adopción 9 o'clock and 11 o'clock services 2 weeks. en 2 semanas. 3 weeks from now, Y en 3 semanas, el 15 de diciembre, vamos a escuchar la historia de adopción de los Needs, de Katie y Sam. Y ellos están en medio de su proceso de adopción en este momento. December 15th, we're going to have 2 special guests with us to engage with you after the services. The first is a man named En primer servicio, vamos a hablar con un hombre que se llama Cliff Jones. standing for miscarriage, I standing Y él tiene una asociación donde él habla de adopción, de infertilidad. for 2 areas. If you have questions, Entonces, si alguien tiene alguna pregunta sobre esos temas, also going to have a representative. él es un gran representante de esta fundación Bruce works for the state of New Jersey. He works for the division y él es un trabajador social y él trabaja por el estado hearing the gospel, de Nueva Jersey para el Departamento de Niños y Familias. and he's going to be out in Él va a estar afuera en el lobby y tiene cualquier duda, pregunta, comentario sobre cuáles son el proceso para ser un padre adoptivo o un padre foster. Le pueden hacer cualquier pregunta que tengan a él. give you a heads up. I do know that Christmas is coming, and we're actually tying in the adoption series with Christmas. Y sí, la Navidad viene, pero estamos hablando sobre ese tema de adopción y lo vamos a compartir con el tema de Navidad. Jesus' adoption through the lens. Entonces, el 22 de diciembre vamos a hablar sobre José y cómo él adoptó de una manera a Jesucristo. You probably know that Sugar Ray Robinson, pound for Algunos de ustedes conocen a este boxeador Sugar Ray Robinson, que le dicen libra por libra. Él era el mejor boxeador de todos los tiempos. Entonces, este dicho libra por libra es como algo súper fuerte, un golpe súper duro. Entonces, el libro de Efesios me gusta compartirlo a esta frase libra por libra porque es un
el libro que está lleno de teología fuerte. What he said, quote, I saw a new world. Everything was new. I had a new outlook, new experiences, Y después de estudiar people. Efesios, un teólogo recordó, And vi un mundo nuevo, todo era nuevo, tenía una nueva perspectiva, nuevas experiencias, nuevas actitudes. this is actually a letter that the Apostle Paul wrote in 62 AD. He wrote it to Dios se convirtió en el centro de todo para este teólogo. Pero Pablo también escribe a la iglesia de Éfeso. Ephesus was located in the southwestern corner of what was known as Asia Minor in the first century. Éfeso quedaba en donde actualmente está Turquía. The rule of the Roman Empire. So everything in red there was a part of the Roman Empire. Estamos viendo esta foto, todo lo que está en rojo era parte del reino de Roma. Of the Roman Empire was the seat of political power. Ahí era donde estaban todos los políticos Roman Empire. con fuerza. Era un centro comercial lleno de cultura. Era la tercera ciudad más grande del mundo y era el epicentro del culto del emperador. A really important city. But it also was a city that was the center of emperor worship. So the emperor Domitian, the Roman emperor, he set up a statue Entonces aquí el emperador tenía una estatua de él of Ephesus just to remind que miraba a la ciudad de Éfeso y prácticamente esta estatua era como un recordatorio para todos. Tenían que quemar incienso para alabar a esta estatua. if you're going to go and buy and sell, Si uno iba a ir ahí a comprar o a if you were going to get juntarse con otras personas, lo que fuera, uno miraba esta estatua y la tenía que alabar. you'd have to burn incense. Tenían que quemar incienso como acto de adoración. In the church in Ephesus, Christians who said, Pero había muchos cristianos que se negaron a hacer esto he is our one true y eran and as considerados traidores y fueron excomunicados de la cultura. many of them were abandoned by the A muchos los abandonaron sus familias, kicked out of their professional guild that was like a union, a labor union in the first century. Many of them muchos sufrieron debido a esto porque se negaron a alabar a esta estatua. I wonder if any of you can relate. Me pregunto si alguno de ustedes se pueden identificar con esto, sea que no vengan de una familia que es creyente, una familia cristiana, y usted es seguidor de Jesucristo y la familia lo mira a usted como que fuera raro o lo hicieron sentir como que usted era un huérfano To some of the students, porque lo excluyen. to follow Jesus Christ and to walk with him has kind of alienated or isolated. Tal vez aquí hay unos estudiantes que son creyentes y I'm here to tell you that the Ephesian believers, se sienten excluidos por sus compañeros. they know what it's like to be isolated. They know what it's like to be abandoned by Les quiero decir que los efesios ciertamente se sienten así y se pueden identificar con eso felt like porque se sintieron como huérfanos. felt like orphans. So the apostle Paul, knowing Y el apóstol Pablo reconoce lo que están pasando, entonces le escribe para recordarles que ellos fueron adoptados en la familia de Dios por medio de Jesús. dive right into our text. Entonces vamos a entrar al Chapter 1 will pick up in verse. verso 3. If you don't have a Bible with Si no tiene Biblia, agarre una Biblia del asiento de delante de usted. Si es nueva la cristiandad, les voy a dar una introducción a este libro que se llama la Biblia. Y solo les quiero dar una advertencia que en este mundo donde nadie sabe cuál es la verdad o lo verdadero, les quiero dejar saber que este libro es la palabra de Dios, es la única verdad que existe. Es dinamita espiritual y tiene poder de explotar en sus corazones. Vamos a comenzar en el verso 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual Que dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. okay? But this is one sentence that's going to go on for 12 Esta es una oración que sigue por medio de 12 versos. He's like a worship leader leading his readers in worshiping and praising God the Father for what he has done through his son Jesus Christ. And in this one mega En long esta sentence, oración súper larga,
11 veces repite la frase, el apóstol Pablo, la frase en Cristo. La repite 11 veces en una sola oración. Entonces, yo creo que el propósito de esto es que Él quiere que nosotros alabemos, que entendamos, siendo efesos antes o cristianos hoy en día, Él quiere que nosotros alabemos al Señor por medio de esa palabra en Cristo. Lo que Él dice en el verso 4 y 5 es para que nosotros alabemos a Dios. No importa si usted encuentre que este texto es ofensivo, si no le parezca, pero yo le quiero dejar saber que esto es inspirado para que nosotros alabemos a Dios. Y se lo digo con mucho cariño, pero con mucha honestidad. Si el verso 4 y 5 no lo trae a usted a alabar al Señor, el problema no es de la Biblia, el problema es suyo, es un problema personal. Y esto se lo digo con mucho amor. Y de nuevo lo digo, si el verso 4 y 5 no lo trae a usted a alabar, es un problema del corazón suyo y no el problema de la Biblia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, si somos nuevos a la cristiandad o si ya somos cristianos profesionales, la cuestión más importante que los debemos preguntar es, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esa es la pregunta más importante que nos debemos preguntar cuando estudiamos la Biblia. No, ¿qué dice mis preferencias filosóficas o teológicas? No es, ¿qué será lo que dirá mi pastor favorito o mi podcast favorito? O no es, ¿qué es lo que piensan mis papás sobre este texto? ¿O qué es lo que piensa este grupo y el otro grupo sobre ese texto? Hay mucha diferencia o discusión entre el arminianismo o el calvinismo. Si usted no sabe lo que es eso, bueno por usted. Pero otra vez les vuelvo a decir, no es la pregunta de qué será lo que dicen mis padres o qué siento yo sobre eso. No, es qué es lo que dice la Biblia. Cuando yo conocí a mi esposa y estábamos conociéndonos, estudiamos la Biblia juntos y estudiamos el libro de Efesios. Pero yo era un cristiano nuevo y yo sentía como que Dios me estaba llamando a predicar. Y yo era uno de los más viejitos de mi programa seminario. Entonces yo me siento con mi comprometida y estamos estudiando el libro de Efesios y empiezo a leer algo que se llama predestinación. Y dice, estoy leyendo sobre la predestinación, que Dios elija personas para adoptar. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y ella dice, sí, ahí lo dice en la Biblia sobre la predestinación. ¿No es algo genial? Y yo la estoy mirando a ella como que era loca. ¿Qué es lo que le pasa a esta mujer? ¿Cómo va a ser la predestinación algo tan significante? Y yo le digo, no, no puede ser. Y ella me dice, pero ¿cómo que no puede ser? Y yo le digo, ¿por qué no? No puede ser. Y la cara, la expresión de la cara le estaba cambiando y yo supe que ya me había metido en algún problema con ella.
Entonces ella me mira y me dice, Must dictate ¿no sabes o no entiendes que la Biblia debe de dictar nuestra crianza? Debe de... and in that moment Nuestras creencias no pueden dictar la Biblia, no que la Biblia dictar nuestras creencias. every woman to put a huge boot in my rear end. Y alabo a Dios por esta mujer fuerte, creyente, porque Very humbling. me sentí con mucha convicción. God for strong, confident, conviction-driven, Bible-saturated women. And if they intimidate you, brother, then read the Bible more. Like Y that's si the usted tiene answer. una mujer fuerte en su Like read the Biblia, en Bible su more vida, so you can disculpe, have an intelligent y se conversation. siente If you're intimidated, intimidado, I'll tell you what, I was dele not. gracias a Dios que tiene una mujer And I had this con pivot moment in my creencias tan walk with the fuertes Lord, y and I'm thinking, satúrese de la Biblia. seminary, you got to sit your butt down and start reading. Siéntese y y lea este libro, Book if you think you're going to lead this woman. porque cómo es que usted va a dirigir a su familia si no sabe la At that palabra de moment, Dios. I sort of turned a corner and really committed myself to studying Scripture. Entonces en And ese the momento overarching yo principle, me uncompromising principle for me was comprometí a estudiar la Biblia not más dictate what the Bible means. What the Bible y says, entendí de que yo no I puedo was cambiar la committed, Biblia, no que la Biblia called me out tiene by que my cambiar a mí. soon-to-be wife. The question I ask, the question I bring to the text is, what does the Entonces Bible siempre nos tenemos que preguntar, ¿qué es lo que dice la Here's my Biblia? invitation. I want to invite you, regardless of what theological Esta es teaching mi you wait for, invitación a usted. I want to invite you to disarm. Los quiero invitar a que Lay down your theological weapons before God. aparten Say, sus God, I'm committed to asking creencias o preferencias en este momento. That's my invitation to you. Pregúntense, That's our ¿qué approach es that lo we que need to dice take la as we Biblia? come to God's word. So let's go ahead and go a little bit further here. We saw in verse 3, it's Vimos en el verso 3 que Pablo alabó a Dios everything we have y comes que in todo Christ. lo que tenemos es Put your seatbelts on. por medio de Grab onto the Cristo. side of your chair as we get into Ahora verses abroches 4 el and 5. Here cinturón we go. y vamos a Even entrar as al he, that's God the los Father, versos 4 y chose 5. us in him, Según that's nos God the escogió Son, en él Jesus, Jesús before the antes de la foundation of the fundación del world, mundo, that we should para be que holy fuésemos santos y sin mancha and in delante love. de él, He el Padre. predestined us for adoption to En amor, Él, el Padre, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Now, before we try to Jesucristo, tackle these intimidating conforme al topics of propósito de su predestination and voluntad. election or God choosing O sea, de us, que let's antes start by focusing on the phrase de before entrar en más allá, creation. enfoquémonos en esta frase. Antes, And let's just pause for a minute and revel in the bigness. enfoquémonos en esa palabra antes y enfoquémonos de cuán grande es God is Dios. so big that before he even spoke the Él está universe, grande de que antes que Él that big beautiful creara God el was mundo, already up to it. Él ya nos había Started predestinado planning something before a ser the salvos. foundation of Antes de the la world. fundación del mundo, Let's just marvel at the bigness of his Él ya sabía quién iba a ser sus santos y quién nos íbamos a tener manchas delante de Él. God created people. God was already planning to bring a people. Antes de que Él creara a la gente, Él ya sabía cuál gente Él iba a llamar hacia Él. He did this in Y Él hizo esto en amor. banner over Ephesians 1 is the love of O sea God. que el tema de Efesios 1 es el amor de Dios. No importa cómo usted se sienta sobre los versos de 4 al 10. Esta es una manifestación del amor de Dios. Vamos a ver el verso 5, que dice, en amor Él los predestinó. O sea que Él decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. Lo que dice el texto es que Dios planeó algo antes de que Él creara el mundo. Él ya tenía un plan. Antes que Él lo creara a usted, antes de que usted tuviera razón o conocimiento, Él ya tenía un plan. Si miramos al texto, Él dice que
Él ya nos tenía predestinados de antemano a adoptarnos como miembros de su familia. The church at Ephesus, the Christians at Ephesus, they were overwhelmingly Gentiles. That means they were La iglesia de Efesios eran commercial, gentiles, o sea que cultural no power of the eran Roman Empire. judíos, They are Roman citizens. son So ciudadanos Paul, this romanos. group of Christians who feel orphaned in their Entonces, culture, esta gente se Paul's siente writing to tell them about como their adoption in Jesus huérfanos en Christ, su and he's cultura. intentionally Entonces, using the Pablo les imagery of está adoption escribiendo esta because it was carta uniquely diciéndoles que Roman ellos ya culture. estaban And notice Paul predestinados says a it ser this way. adoptados a la familia de Jewish Dios. culture really did Y, not o have sea, ya this eran concept of elogidos. adoption. This was unique to Roman Pero a culture. la cultura And in romana Roman esto era culture, the Latin algo word nuevo. adoption, Esta and it means palabra to take adoptar a child significaba who is not biologically part of the family agarrar a un and niño bring that que child no era into the parte de family, una giving familia full rights and y traerlo a una privileges to a familia ya biologically establecida y born darles child. derechos y That was amor. the Roman Ese era understanding el of adoption. And conocimiento romano sobre la adopción. etymological background, or the kind of the word origin of the Latin adoptionist, it evokes the imagery of cutting a branch off of one type of Es como fruit tree darles a entender and grafting it quebrándole una ramita a un árbol de fruta That's y the imagery. It was actually written ponerle ese down. I'm going to ramo show a you later in the otro series. But árbol de Julius fruta. Caesar adopted his only son. I didn't know that. Very embarrassing as it is Y to me. Julio César adoptó a su único hijo. And it put in 44 BC, it put adoption, this concept of adoption, front En and el año center. 44 antes de Cristo So this is the imagery that fue Paul que is vimos using esto que in Julio order to César adoptó a su único say, hijo. listen, God predestined. He planned ahead of time. O sea que Dios nos predestinó y planeó Every single believer in the adoptarnos Church a su familia. chose them ahead of time. He predetermined them to be Él ya había predeterminado esto. the same is true for every Christian. Y lo mismo es cierto de todos los cristianos hoy día, aquí en esa iglesia y alrededor del mundo. Paul's words again, he says explicitly, in Si love, miramos otra vez, he dice, en predestined us for amor nos adoption to predestinó para himself ser as adoptados por Él. sons Los cristianos through Jesus Christ according to the purpose of his will. Now, fuimos adoptados I've been on a little por conversation Cristo. here, ladies. I can feel your eye rolls. I can feel them. It's like palpable to me. I have my glasses on, I can see it. And I know what you're thinking. You're thinking, here we go again. Another misogyny in a man. Y tal vez sea que algunas mujeres estén pensando, ay, aquí viene un hombre misógino, está explicando escrituras chauvinistas escritas por un apóstol You do know that there are machista. translations of your precious Bible that have gender-inclusive language, right? Would it kill you to use one of those translations? Now listen. Tal vez están pensando, ay, saben que estamos en el año 2024, ¿verdad? Vamos a usar lenguaje exclusivo de género. Hear me out. Just hear me out. Pero quiero que me escuchen, por favor. Paul is not being Pablo no está siendo paternalista cuando dice que nosotros, tanto hombres como mujeres, somos adoptados como hijos. but rather he is speaking in a unique Está hablando and cultural de una circumstance. circunstancia histórica y Group of Christians to feel the full weight, the full glory que nos of quiere their hacer adoption. sentir, o sea, el Most peso ancient cultures de la adopción. did not have the full right to receive the full inheritance of their Porque father. en esos tiempos las So Paul is mujeres no saying, podían you recibir have la been herencia adopted both de men sus and padres. women, boys and Entonces, girls. por eso es que You have Pablo been dice adopted que into estamos God's siendo family adoptados tanto los hombres como mujeres. as sons, with all the rights and privileges of Quiere the que firstborn darnos a son. entender que nosotros vamos a Everything that recibir God todos los has derechos de Dios. O sea, todos los derechos completos de herencia. Now, I understand that there are times when it can be appropriate and helpful for scholars as they're translating from the original Hebrew Y or the sí, original Greek into English to use entiendo que a veces sí hay gender-inclusive veces language que en la without Biblia it changing the eh, meaning of the text. I hay get veces it. que I appreciate it. no I'm cool with pueden that. usar This is not what temas masculinos o femeninos en la Biblia porque cambia completamente because in an effort to use el significado de la gender-inclusive language, palabra what o these del mensaje, pero esta ocasión no es una de ellas. Pablo nos quiere dar a entender que tanto las mujeres como los hombres van a recibir la herencia completa de Dios.
translators made a decision Solo les quiero dejar saber que algunos traductores of that. toman la decisión de no cambiar la palabra de masculina a femenina para entender el significado completo del mensaje. His family before the foundation of the world. So hear me. Verse 5 En el versículo 5, Dios nos dice que Dios tenía un plan y que el plan era adoptarnos a nuestra su familia y que esto fue decidido antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 4 miramos cómo Dios ejecutó su plan. Vamos a ver al 4. Dice, así como Él, el Padre, nos escogió en Él, Jesús. La palabra de griego a inglés o en español en esta ocasión se traduce a escogió. Y escogió quiere decir escogió, que Él nos escogió. Entonces, así como Él, el Padre, nos escogió en Él, Jesús, antes de la fundación del mundo, Dios predestinó o predeterminó nuestra adopción en su familia, pero ejecutó ese gran plan al elegirnos. Y sí, este tema puede ser difícil para algunos dependiendo de dónde vengan o cuál conocimiento tienen de la Biblia. Pero sí es un poco incómodo cuando leí ese texto con mi futura esposa en aquel entonces. Y yo recuerdo que pensé, ¿cómo puede Dios hacer esto si no nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo? O sea, no somos elegidos, no vamos a ser salvos. Mi pregunta primero fue, ¿puede Dios hacer esto? ¿Él puede escoger simplemente solamente algunas personas? Si Dios puede escoger, ¿cómo esto puede ser justo? Si Dios escoge a ciertas personas, entonces, ¿qué significa para las personas que no son escogidas o elegidas? Y por eso yo necesitaba respuestas. Y mi esposa tenía mucho conocimiento sobre este tema y ella me regaló un libro para darme a entender más sobre este tema. Y yo recuerdo que yo pensé a mí mismo, pensé, ay, eso no me importa. Yo no quiero escuchar nada de esto. Yo quiero escucharlo de la boca de Dios. Estaba teniendo un tiempo difícil tratando de entender esto. Y me vino la idea a la mente de pensar en qué es lo que dice la Biblia. Entonces yo dije, ok, Dios, yo me voy a humillar ante ti y quiero entender tu palabra. Entonces lo que pasó, en los próximos 2 años empecé yo a estudiar la Biblia. Y siempre mi excusa era, no, es que no tengo suficiente tiempo para leer la Biblia. Y un día mi tío me dijo, ay, ¿tú sabes lo que es tan maravilloso? Que tú tuviste tiempo para entrenar para 2 maratones. Y ahí fue que dije, ok, si tengo tiempo para eso, tengo tiempo para estudiar la Biblia. Entonces quiero compartir con ustedes 3 lecciones que aprendí. Primero, aprendí que hay un tema ocurrente. Todos conocemos a Abraham, ¿verdad? Abraham estaba alabando a la luna cuando Dios lo escogió. Dios dijo, yo quiero ese que está alabando a la luna. Yo quiero que él sea uno de los míos. Y no hay explicación para esto, pero Dios es soberano y él escogió a Abraham. Y después vamos a los nietos de Abraham.
a Jacob He's the one who gets preference. He's the one who y a gets all the Esau, rights and privileges. And God said, no, y Dios Jacob's my guy. eligió That a lying, Jacob, sniveling little weasel. Jacob, that's my guy. al que mentía, que era un And the mentiroso. descendants of Jacob, the 12 Dios lo tribes of escogió Israel, a God said, él, those are my people. y Dios escogió a Israel para ser su pueblo. It wasn't because they were the smartest. God just said, those are my people. No era porque ellos eran los más inteligentes o los más importantes, pero Dios los escogió That's what he said. a ser su pueblo. Love them because I love them. Then you get to the New Testament and God just chooses 12 disciples. Isn't Y that- llegamos al Nuevo Testamento y Dios elige a 12 Yep, you're it. discípulos. Let's go. God chooses the disciples. So I get through the Gospels, now I start reading Paul's letters. Y ahora By the way, empezamos Paul a leer obsessed las with predestination. I don't know cartas if you de guys have ever Pablo. picked that up in the Bible. Over and over again, Paul's talking about predestination. So I finally get to Peter, and I'm like, thank goodness. Y llegamos a I can get Pedro, away from this. And then I read 1 Peter 1, and he opens y the cuando letter like llego a this. He says, Pedro, "To God be the rest." dice, lo primero que dice es, a los escogidos o elegidos de Dios. Y digo yo, pero otra vez con lo mismo de elegir. Y después llego a Hechos 13:48, que dicen, creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Creyeron todos los que estaban destinados a vida eterna. Eso es lo que dice el texto. Y no pude escapar ese texto. Lo segundo que aprendí, descubrí que Dios es Dios y yo no. Dios es Dios y yo no soy Dios. Dios no le importa mis preferencias. Él no está interesado en cuáles son mis preferencias. Porque Dios dice, yo soy Dios y tú no. Reconozco que yo soy finito, que tengo un cerebro caído que pesa 3 libras. No puedo entender las cosas de Dios, porque Dios es finito. Él tiene sabiduría eterna, Él no tiene comienzo, no tiene fin. Dios es amoroso, bueno, misericordioso, soberano. Él es bueno. Y entre más leía la Biblia, empecé a entender que Él no es solamente un poquito soberano, no, Él es soberano. Él es soberano sobre todo del universo. Y ahí fue que entendí que también es soberano cuando viene a la salvación también. Entonces leyendo el Nuevo Testamento es como que recibiendo puño tras puño tras puño. Y después llego a Romanos 9, donde Pablo está hablando y dice, cuando Dios le dice a Moisés que él va a tener gracia con quien lo merece, dice, Dios tendrá misericordia de algunos y endurecerá a otros. Era como que Dios me estaba diciendo, ¿quién eres tú para cuestionarme a mí? Entonces me dirás, ¿por qué todavía reprende? ¿Por quién podrá resistir a su voluntad? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso el vaso de barro diría a que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sí, Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándonos para destrucción. Lo último que aprendí después de leer las Escrituras es que tengo que dejar tiempo o espacio porque no completamente voy a entender a Dios. Y si usted entiende completamente el Dios y Jesús, me viene a hablar a mí después del sermón en el lobby para que me lo explique a mí.
one who is eternal, the eternal Son of God, took on flesh, became a man. He was simultaneously fully God and fully man. Dios es uno, Same pero time. tres. Jesús es completamente Dios, pero se hizo completamente hombre. La escritura está inspirada por Dios, pero escrita por el Then you hombre. get to the doctrine of inspiration. Well, how did we get the scriptures? Well, you see, Y God después breathed out the scriptures, la gente se pregunta, pero ¿cómo tenemos las escrituras? but men wrote the book. Tenemos las escrituras Who wrote it? Did God write porque it? Yes. Dios Men write it? inspiró Yes. How do you explain that? las Well, escrituras. doctrine of inspiration. Right? I mean, you've got to leave some La room for escritura mystery. está inspirada por Dios, And pero if you have escrita no por el tolerance hombre. for mystery, Tenemos que you have dejar no espacio knowledge para of el Christianity. misterio. Don't hear what I'm not saying. El I'm not misterio saying es it's the de whole verdad truth. You're parte saying, del and we can't have cristianismo. any answers. I'm No not podemos saying tener that. todas las All I'm saying respuestas. is, He is infinite, Dios es we are finite. infinito y nosotros And somos we are not going to finitos. fully wrap our minds around all Nosotros the things nunca of God. vamos a And can I tell you, entender I'm todo al glad. 100%. Because if there's a God who is so small that my 3-pound Y brain can completely figure him Me out, alegra, I'm not me that alegra esto de impressed. que yo Right? no He can't puedo be that entender a big. este gran Dios. O sea, Leave a little bit of room. tenemos que dejar espacio para el misterio. Well, it's hard. It's hard. Y yo sé que You know, es I duro, discovered as I was wrestling with predestination, the Bible is super clear that you pero must believe. la Biblia está súper clara. You must Nosotros believe. debemos de creer en Jesús, As debemos I'm de reading confiar en Romans 8, Jesús. Romans 9, getting punched in the Estamos face, I en get to Romanos Romans 10, all of a 8, sudden the 9, Apostle Paul's like, yeah, by the way, 10. you have to believe in Jesus. And you're not going to be able to believe in Jesus unless someone is called, Y unless no someone vamos goes, a unless creer they en go and Jesucristo, proclaim the por lo menos gospel. And you must que hear it and Él believe it and say yes to Jesus Christ. nos haga entender su palabra y nosotros entendemos y aceptamos su palabra. I read the story of a pastor who was preaching on Ephesians chapter 1 and he had a member of his church came up to Yo him, leí very, la very historia upset. sobre un They said, pastor "Pastor, que how do you alguien le vino a reconcile this preguntar problem, sobre this sobre problem of este predestination, tema de predestinación. but also human responsibility? This is a problem. What do you have to Le say?" preguntaron The qué pastor pasa said, con esto "That's not my problem. y el pastor dijo, ese no es mi problema, It's God's ese es problem. el problema de And Dios. for God, it's not a Y problem." para Dios no es What a un great problema. answer. What a great answer. Qué gran respuesta. Great 19th century preacher Charles Spurgeon. He puts it Y el this way. predicador de Says, muchos quote, siglos "The antes, door Charles to heaven Spurgeon, has a dijo, sign that la says, puerta del cielo whoever tiene un will, letrero que whoever dice, will, let el him que quiera come in. entre, pero una vez Whoever will dentro, trust in Jesus, el let letrero en la him parte come posterior in." de la And then he puerta says, "But dirá, once inside, the sign on the back of the door of heaven elegidos en says, Cristo chosen antes de la in Christ." fundación del mundo. Is that beautiful? Eso es algo espectacular. Dejemos espacio para el misterio. If you are not yet a believer in Jesus, you are Venga under the wrath Jesús. of God. You are a Si spiritual no orphan están without a en spiritual Jesús, family. son And if you were to huérfanos die today, espirituales. you would have to stand before Almighty Y God si and usted answer muere for your hoy, sins. tiene que And I can tell you what the answer is. pararse enfrente de Hey, you Dios can't come in a here. responder por todas sus I do have a place for you. decisiones. Unfortunately, Y it's Dios called le va a hell. decir, aquí A no place tengo of un lugar eternal para ti, conscious pero sí torment. tengo un lugar para ti en el You infierno. have to believe in Jesus Christ. Tenemos que creer en Come to Jesucristo, him. tenemos que venir a Jesucristo. Choose him. Tenemos que elegir a And Jesucristo. after you choose to believe in Jesus, thank God for Y choosing. después que usted escoja a creer en Jesús, You know, dele Aaron gracias Judge a is the Dios leading por American escogerlo a MVP. usted. He also played in his first World Series this fall. I know some of you Regresamos al tema de Aaron Judge. I Él gotta tell you, if you have a beef, you're gonna have to take it up with him. llegó And a he's la 6 Serie foot 7 Mundial. inches tall, and he weighs 275 pounds. So probably not a good idea. Okay, probably not a good idea. But I actually saw, this was so cool. I found this Y online. yo leí eso en internet, que hay una entrevista Before game 1 of the World antes del juego número 1 de la Serie Mundial. Era una entrevista para una revista cristiana The Bible is full of adoption imagery. y le dijeron, la Biblia está llena de imágenes o lecturas de adopción y esta fue His love is incredible. su respuesta. When I think of the position I was in need of a family, Él dijo que la adopción era maravillosa porque él choose necesitaba me, a una adopt familia me, y bring por me medio de into their lives. Dios It reminds ya me estaba of predestinado a ser adoptado por su familia. My understanding is that Aaron Judge knows Jesus. He was raised in a Christian home. Él fue criado en una casa cristiana Revealed God's love for him. My y él understanding is entiende que por medio de la adopción es que Jesús y Dios lo amó a él. just like
igual como su adopción in eternity past en had esta fixed his gaze. su adopción terrenal lo ayudó a entender el amor que sus padres tenían por él. Did you choose to believe? Yes, Nosotros you did. debemos Praise God entender for that. el amor que Dios tiene por nosotros, por elegirnos a nosotros. Predestined you for Él nos adoption predestinó para in adoptarnos, Jesus nos Christ. eligió, You know, adoption is very expensive. y la adopción es muy cara. Domestic adoption here in the Si United uno States, quiere private adoption, you gotta be ready to adoptar pony up about aquí $20,000. en los Estados Unidos, If you do cuesta por lo menos international adoption $20,000. overseas, you can pay as much as $60,000 or Y si uno se va a otro país a adoptar, quizás 60 o 70 mil How are dólares. we going to pay for this? How are we going to be able to cover this? It's a lot of money. Cuesta mucho dinero. As we read the Bible, we realize Pero si nosotros that our leemos la Biblia, spiritual adoption nos damos cuenta que la adopción infinitely more espiritual es because in order for us to más be cara adopted into God's family, we must que be la made adopción terrenal. holy. Porque para ser adoptados a la familia de Dios, tenemos que ser liberados de pecado y llenos de santidad. Y la verdad es que nosotros somos incapaces de limpiarnos, de hacernos santos o hacer que Jesús nos mire a nosotros a ser santos. Pero cuando Dios nos predestinó y estaba planeando nuestra adopción, Él sabía que el pecado iba a entrar al mundo y Él sabía que el pecado lo iba a separar a usted del Dios, pero Él tenía un plan y ese es el plan. He will come and be perfect for you. He will come to make you holy. How does he make us blameless in the eyes of God? Because he was willing to go to the cross and take all of our blame upon himself so that we could be blameless in the eyes of God. That's the gospel, brothers and sisters. That's the hope that we have in Christ. I'm going to have the worship team come forward. They're going to lead us in one more song, and then we're going to celebrate the baptism of our brother in Christ, Jacob. But as the worship team is coming forward, I just want you guys to hear my heart in this sermon series. My desire more than anything else is that as you understand your spiritual adoption, it would make you revel at God's love for you. It would make you revel at God's love for you. He loves you. He loves you, and he fixed his love on you in eternity past. Father in heaven, we thank you for the hope of adoption. We thank you for this glorious reality. Even if we fully can't wrap our minds around it, we thank you that you chose us in Christ before the foundation of the world. Thank you, Jesus, that you came. You came to take the blame for our sins. And if we believe in you, then we can stand blameless before your Father in heaven. Thank you for the gospel. Take us deep into it. Help us to see the beauty of your love. In Jesus' name, amen. If you're able, please stand.